Buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien. Dios los bendiga. Espero que hayan tenido un buen tiempo esta mañana de domingo. Vamos a continuar en nuestro estudio de Gálatas. Gracias a Dios por la palabra de Dios, que es el pan de vida para nosotros, ¿verdad? Y queremos estar fuertes en el Señor, ¿verdad? Establecidos bien en el Señor, crecer en sabiduría y el conocimiento de Dios. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios siempre. Gálatas 4, versículo 21, y vamos a leer hasta el 23. Esta parte nos va a ocupar en esta lección de esta tarde. Gálatas 4, versículo 21, dice la palabra de Dios: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El tema de esta tarde le he titulado La ley presentada en alegoría. Vamos a aprender, yo creo, la primera parte, porque se extiende en estos versículos hasta el 31, se extiende esta enseñanza que el apóstol nos enseña. La ley presentada en alegoría. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de comunicarnos con los hermanos por medio de este medio. Y tú sigue, Señor, bendiciéndonos, ayúdanos a ser fieles a esta hora de recibir, Señor, el mensaje de Gálatas. Y pido por los hermanos que puedan ser siempre fieles en entonar este mensaje que es tan importante para la iglesia, para nosotros los creyentes y también para aquellos que, Señor, están aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra. Enséñanos, por favor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La ley presentada en alegoría. El apóstol Pablo viene presentando en el libro de Gálatas una defensa de la justificación por la fe en Cristo y advirtiendo contra los que se regresaban al judaísmo después de haber creído en Cristo como su Salvador. Después de haber explicado que el Espíritu de Dios se recibe por fe, hablando lo que está el contenido de la epístola, después de haber explicado que el Espíritu de Dios se recibe por fe y haber expuesto el propósito de la ley, en estas escrituras se expresa usando un lenguaje simbólico para explicar con más claridad la función y la aplicación de la ley. Entonces, el apóstol Pablo se dirige con los que están interesados en permanecer en la ley con una pregunta. Y él irrumpe, ¿verdad?, con esta pregunta. Y dice ahí en el versículo 21, note, decidme, ¿okay? Ahí está la dirección de la conversación hacia ellos, los que queréis estar bajo la ley. Y note, la pregunta que establece es, ¿no habéis oído la ley? ¿Verdad? Y con eso entramos a este tema de la ley presentada en alegoría. Es interesante que el apóstol Pablo no les pregunta si habían leído la ley. ¿Se fija lo que dice? Decidme, dice, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Verdad? Y es interesante, dice que no habían oído la ley, ¿verdad? En ese entonces no habían grabadoras, no había, ¿verdad?, radio, no había televisión, no había radio, no existía, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿cómo es que le dice que si habían oído? En vez de haber leído la palabra de Dios o la ley, ¿verdad?, sino que si habían oído la ley. Y hay dos razones, ¿verdad?, por qué esta pregunta. Número uno, la pregunta está basada que la ley era leída en la congregación de las sinagogas.
¿verdad? Esto nos damos cuenta que ese era el formato que había en la iglesia, ¿verdad? Que la gente, o sea, que la gente llegaba a la sinagoga. Bueno, cuando estaba el templo, llegaban al templo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, vemos un ejemplo aquí. Vaya a Lucas capítulo 4, vemos un ejemplo de este formato que sucedía. Esto fue en el templo que sucedió, ¿verdad? Note lo que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 4 y el versículo 16. Vino a Nazaret, hablando del Señor Jesucristo, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Okay? Ahí está. Y la lectura, ¿verdad? Era leída hablando de la palabra de Dios, y ahí vemos, ¿verdad? Y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vemos aquí el punto, ¿verdad? Que el Señor entraba a la sinagoga y entonces él se ponía a leer lo que estaba el contenido de las escrituras o la ley o el Torah, y entonces media vez leía, entonces aplicaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y así está aquí como vemos en el capítulo 4 de Lucas, vemos del versículo 18 al versículo 19, lee esto que es el contenido del libro de Isaías. El Espíritu del Señor dice, está sobre mí, y entonces comienza a leer, y entonces él dice, el Señor al final, después de la lectura, dice, a predicar, dice, el año agradable del Señor, y el versículo 20 dice, enrollando el libro, ¿okay? Lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Ahí se puede ver, ¿verdad? En la manera que se conducían dentro de la sinagoga y cómo ellos reverenciaban la palabra de Dios. Todos ponían atención. Obviamente, cada quien no tenía lo que el maestro leía, ¿verdad? Lo que se estaba leyendo era solamente de parte del maestro que iba a leerlo. Los demás no tenían esto en sus manos. No estaban así como nosotros que venimos a la iglesia, nos sentamos y cada quien trae su Biblia, ¿verdad? Eso no era el caso en entonces. Entonces, para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas, es obvio acerca de el oír, no el de leer, porque las personas no tenían la palabra de Dios como usted y yo la tenemos. Eso es una tremenda bendición en nuestro tiempo, ¿verdad? Que tenemos este lindo privilegio nosotros. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? De por qué una de las razones por qué el apóstol Pablo les dice a ellos, decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, no habéis oído la ley. Entonces, una razón es porque la ley era leída en la congregación de las sinagogas y cada quien tenía que poner atención. Imagínense qué tremendo. O sea, que no había manera de que ellos pudieran leer lo mismo que estaban escuchando. ¿Okay? La lectura que están escuchando del predicador no la podían rectificar. Se fija qué tremendo. O sea, nosotros tenemos ese tremendo privilegio de tener las escrituras, y cuando el predicador lee la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes saben a dónde vamos con el mensaje o a dónde estamos con el mensaje. Y también nos rectificamos de que es la palabra de Dios. Y esto es un tremendo privilegio que en ese tiempo la gente no tenía. Qué tremendo, ¿no? Se fija cómo qué importante es el privilegio que tenemos. Muchos de nosotros, ¿verdad? Tomamos en leve la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo me incluyo porque a veces, o sea, cuando los predicadores están predicando o están leyendo la palabra de Dios, como ya la tengo en la mano, tengo mi Biblia aquí, muchas veces no le ponemos atención, pero ahí está. Es importante, ¿verdad? Sintonizar nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y por eso, para poder así entrar a la palabra de Dios de lleno y saber, o sea, bueno, para dónde va con este mensaje y comenzar, ¿verdad? A permitir
al alma y al espíritu, ¿verdad? Que comience a conectarse con la mente para entender lo que se nos va a instruir en la palabra de Dios. Por esta razón el apóstol Pablo le dice, escuchaste la ley, ¿ok? Si dice, no habéis oído la ley, hablando de los que querían estar o permanecer en la ley. La segunda razón por qué le dice, no habéis oído la ley, el apóstol Pablo, segunda razón es que la ley no estaba imprimida en vastas copias, ¿verdad? Era exclusiva y muy costoso para reproducirlas, ¿verdad? Porque pues en primer lugar no había, o sea, los materiales no estaban dispuestos, y si estaban dispuestos o proveídos los materiales era carísimo, o sea, la tinta, ¿verdad? Era carísimo producirlo, y también los pérgamos donde se escribían, porque, ¿verdad? No había papel, y el papel, ¿verdad? O los parches o los cueros donde se usaba esto para escribir, ¿verdad? Era carísimo la reproducción de estos materiales. Por eso vemos en el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, vayamos ahí otro ejemplo sobre la importancia de la escritura, de la palabra de Dios y cómo, ¿verdad? Era imprimida. Note que en 2 de Timoteo vemos el capítulo 4, 2 de Timoteo. Esta es la última epístola del apóstol Pablo, y en el versículo 13 él nos dice lo siguiente. 2 de Timoteo 4:13 dice, está hablando a Timoteo, que deseando que él viniera a visitarlo, porque él aquí está escribiendo él desde Roma. Okay, hablando, nosotros entendemos, o sea, que de acuerdo a la historia, el apóstol Pablo estuvo 2 veces en prisión, okay, o ya sea que se extendió el mismo tiempo que estuvo en prisión cuando él llegó y apeló a César, ¿verdad? Cuando de la área donde fue juzgado por primera vez, y él apeló para ir a César cuando los judíos lo estaban acusando de subversión, entonces que lo querían matar. Entonces él, ¿verdad? Apeló para César, fue mandado a César. Entonces en el capítulo 28 de Hechos nos enseñan de que cuando él estuvo allí se le dio una libertad, y estuvo estuvo no en una cárcel, pero estuvo como lo que le llamamos aquí house arrest, que él estaba en una casa casi que preso, pero tenía la libertad, ¿verdad? Y ahí es donde él tenía convivio con los santos, con los hermanos, y supieron los hermanos en otros países de que Pablo estaba en Roma, estaba preso, pero que tenía libertad de poder comunicarse con los hermanos. Entonces aquí estamos hablando en 2 de Timoteo, estamos con este tema de que él está en Roma, obviamente está en la cárcel, y está a punto de ser muerto, ¿verdad? Y aquí es el tiempo esa es la última epístola que se registra el apóstol Pablo, y aquí incluso se despide él por lo que va a suceder. Entonces él está hablando, le escribe a Timoteo y le dice que cuando él venga, que el versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, y describe ahí que algunos lo habían abandonado. La primera vez que estuvo, ¿verdad? Preso, tenía libertad, pero ahora en la segunda vez que supuestamente estaba ya preso para ser muerto, los hermanos en Cristo lo abandonaron, y uno de ellos aquí menciona, ¿verdad? No solamente uno, pero son varios, pero era Demas. Y entonces el versículo 13, el apóstol Pablo se dirige, ¿no? con Timoteo, y le dice esto: trae cuando vengas el capote que dejé. Esta palabra capote es una capa, es la misma palabra, dice capa, pero pote es grande, o sea, que va sobre todo.
El capote dice que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y los libros, le dice, note, mayormente los pergaminos. Los pergaminos. Está hablando de la palabra de Dios, o sea, son los pergaminos. ¿Por qué estaba tan interesado el apóstol Pablo que le trajeran los pergaminos? Porque todo el tiempo que estuvo en Roma no pudo conseguir ninguno de ellos. Obviamente no estaban imprimidos y era ¿verdad? Difícil para poderlos producir. Ahí vemos que la misma, o sea, la cultura o el contexto, ¿verdad? De cuando se escribió la palabra de Dios era tremendo. Era muy escasa la palabra de Dios. Imagínense creer en Cristo y no tener cómo aprender, cómo leer, cómo continuar la lectura, cómo seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hermanos, o sea, le digo esto y me concentré para hablar de este tema porque muchas veces tenemos la palabra de Dios y no le damos el valor que merece la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros abrimos la palabra de Dios y no le damos el valor? ¿Verdad? Tenemos aquí, ahora que está imprimida, la tenemos toda, desde Génesis hasta Apocalipsis completa, ¿verdad? Nada falta en la palabra de Dios, tenemos completita la palabra de Dios. Quiero llevarlos a Colosenses, otro punto, aquí siempre conectado con este pensamiento. Note en Colosenses 4 y el versículo 16. Dice el apóstol Pablo, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esta carta se supone que es una de las cartas que se ha dicho que se ha extraviado. ¿Okay? Creo yo que con el Señor no hay nada accidentes. Creo que la Odisea o la carta de la Odisea me imagino que no era necesaria en nuestro contexto que tenemos aquí en la palabra de Dios para decir que no tenemos completa la palabra de Dios. La tenemos completa y el Señor sabe por qué la de la Odisea no aparece en los escritos que nosotros tenemos. Sin embargo, vemos la importancia de que la lectura, eso es lo que les estoy tratando de enseñar, la importancia de la lectura, porque no había libros, no había, ¿verdad? La gente estaba escaso, no había imprentas y había necesidad de que estas informaciones fuesen escuchadas porque era la voluntad de Dios. Ahora no te dice, y que la de la Odisea leáis también vosotros. ¿Ok? Hablando de la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Qué importante entonces es leer la palabra de Dios, o sea, amarla, leerla y contemplarla, que nosotros hemos sido bendecidos y mucho beneficiados aún en este tiempo con la palabra de Dios. No la tomemos en leve, amén, hermanos. Por eso le llevé a estos versículos para ver la importancia de la palabra de Dios. Ahora, muchos judíos, hablando del tema de la ley, muchos judíos hasta el presente se han acostumbrado a depender de la lectura de alguien más. Ellos no la leen. Una vez le pregunté a un judío, ¿no? Que si tenía conocimiento del Torah, ¿verdad? Y él me respondió así bien casualmente, dice, no, yo no la necesito leer. Lo que necesita, dice el rabino es el que tiene que leerla porque él sabe interpretarla y él sabe lo que nos va a decir y él conoce y para eso está él ahí y yo lo que necesito es solo escucharla y obedecerla. Eso es lo que me contestó este judío y me quedé pensando, ¿no? Que el Señor Jesucristo dice siempre, el Señor Jesucristo cuando les preguntaba algo a los discípulos, no habéis oído, no habéis leído, siempre les decía el Señor y los conducía a leer y también a oír la palabra de Dios. Y el Señor nos manda a nosotros como cristianos escudriñar las Escrituras porque en ellas vosotros encontráis que tenéis vida eterna. Entonces las Escrituras necesitamos, ¿verdad? Escudriñarlas. No es dejarla que solo el pastor las lea para usted sentarse aquí, solo abrir el versículo que el pastor va a predicar o los versículos que él va
a mencionar. Y aquí es donde viene, ¿verdad?, la independencia del estudio de la palabra de Dios, y cada uno de nosotros es responsable de lo que vamos a aprender. Usted puede decidir tener un cristiano mediocre, ¿verdad? Y solo venir a la iglesia, sentarse, ¿verdad? Y escuchar el mensaje, abrir las escrituras y irse. Puede hacer eso. Pero puede ser también para mí yo eso le llamo mediocre, porque no podemos, o sea, con tanta riqueza que hay de la palabra de Dios y tanto conocimiento de la palabra de Dios, o sea que para mí es un desperdicio tener la palabra de Dios y no estudiarla por lo que ella es, por el valor que tiene y tanta sabiduría que hay ahí en la palabra de Dios. Y conforme vamos nosotros aprendiendo y leyendo la palabra de Dios, crecemos y vienen otros, ¿verdad?, otros conocimientos que jamás hemos tenido. Y a través de los años, o sea, vamos aprendiendo y vamos cultivando y amoldando nuestras vidas con respecto a la palabra y con respecto a nuestra vida. Entonces, literalmente la palabra de Dios viene a ser como el que amolda nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestro camino en el mundo. También nos ayuda también a obtener la sabiduría, el conocimiento para poder nosotros hacer decisiones, cualquier clase de decisión, ¿verdad? Acerca del matrimonio, acerca del futuro, sobre las finanzas, sobre planes que se tiene, ¿verdad? Para hacer negocio, para hacer cualquier cosa. Es increíble, la palabra de Dios es tan bella, tan profunda, tan rica, en sabiduría, que es aquellos que no la leen se pierden tanta información, ¿verdad?, que está ahí para nosotros, ¿verdad? Entonces necesitamos ser estudiosos de la palabra de Dios y sacar provecho de lo que Dios nos ha dejado. Por eso, ¿verdad?, a veces me ha escuchado usted decir que el Señor no nos ha dejado sin luz, porque la palabra de Dios es la luz de nuestro camino, ¿verdad? Y no estamos en tinieblas. Aquellos que solamente se acostumbran solo a venir a la iglesia y abrir solo lo que dice el pastor, créanme lo que eso no es el correcto manera de vivir un cristianismo. Tienen que hacer sus propios estudios, sus propias lecturas, su propio tiempo de devoción, ¿verdad?, para poder tener esa conexión personal con nuestro Dios Todopoderoso. Eso es muy importante. Imagínense lo que me estaba diciendo este judío, es que él piensa solo en Dios cuando está en la sinagoga. Eso es lo que me quiso decir. O sea, no tiene que pensar en ningún otro día, sino que el día que va, ¿y cuál es el día que van a la sinagoga? Los sábados. Son los que se acercan a ellos. El sábado se van y eso es, o sea, es el tiempo. Y eso sí, son bien dedicados, que se dedican todo el día, ¿verdad? Y los que se dedican, ¿verdad?, agarran todo el día y se lo dedican al Señor. Sin embargo, todo eso es en vano si lo que leyeron no pusieron atención. Imagínense, solo escuchar la palabra de Dios, sí, ¿verdad?, entra algo, porque incluso la palabra de Dios dice que al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, incrementamos la fe. Pero obviamente tenerla para poder rectificar lo que se nos enseñó es de gran, ¿verdad?, punto esencial para el crecimiento de cada cristiano. La importancia de escudriñar las escrituras después de haber escuchado el mensaje. Entonces, porque pues en la iglesia no hay mucho tiempo para meditar, porque el pastor, ¿verdad?, está derramando tremendo, ¿verdad?, sabiduría a través de la palabra de Dios, y entonces debemos de estar conectados para no perder el hilo, ¿verdad?, del tema y de las enseñanzas o de alguna frase poderosa que se puede decir en el poder del Espíritu, y alguien la puede captar y puede cambiar su vida. ¿Verdad? Y escuchar con atención y, por supuesto, disciplinado y con intensidad de poder captarlo. Pero al escudriñar las Escrituras, ¿verdad?, por nosotros mismos sentados sin que nadie nos esté perturbando y no estar escuchando nadie más, ninguna voz más que el Espíritu de Dios y nosotros, es ahí donde está la conexión preciosa. Qué importante, ¿no?, la lectura. Ahí no sea usted como los judíos, ¿ok?
de que solo cuando van a las sinagogas y lee el pastor, ¿verdad? Y lee los rabinos, los maestros, la lectura, ¿verdad? Es cuando ellos la escuchan. Pero 6 días pasan y no escuchan la palabra de Dios, sino que hasta que pasan 6 días. Imagínense qué tremendo. Entonces necesitamos nosotros no solamente oírla, pero también leerla y internalizarla y practicar la palabra de Dios. Escuchar la ley con el pueblo judío era absolutamente importante y esencial para los que dependían de la ley. El religioso o el legalista, por eso usamos la palabra legalista, porque habla de la ley, ¿verdad? Legalismo habla de la ley, lo que se le agrega a la salvación. Era la persona quien se acercaba a Dios o pretendía acercarse por medio de las buenas obras y ritos. El judío por ejemplo, que estoy hablando, este señor va a los ritos, todo hace de acuerdo como se lo pide su religión, y él lo hace, lo lleva a cabo y da a los pobres y da esto ya. Y entonces cuando ellos hacen eso, según ellos, han obtenido la aceptación de Dios, y es la manera que ellos se acercan a Dios, por los ritos, por las buenas obras y escuchar la ley. Okay, esa es la manera que ellos lo aplican. Y por esta razón era crucial para el legalista poner mucha atención e interés a lo que la ley comunicaba, para tener cuidado qué hacer y cómo no quebrantar las reglas. Imagínense, si nosotros que tenemos el manual aquí, no hacemos lo que debemos de hacer. Imagínense alguien solo escuchando, ¿verdad? ¿Cómo va a poner atención en hacer y seguir lo que se le ha dicho o lo que ha escuchado? Si nosotros que tenemos el manual no lo llevamos a cabo, mucho menos solo escuchándola, pensando que lo vamos a llevar a cabo, menos atención el humano le pone a algo que solamente escuchó vagamente. Es crucial, ¿verdad?, que se debe de leer la palabra de Dios. Estas personas tenían que atender con el oído. Por eso el apóstol Pablo, volvemos ahí a Gálatas, ¿verdad?, capítulo 4 y el versículo 21, donde nos enseña, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y ahí está, ¿okay? Número 2, el hijo de la esclava y la libre. Vemos aquí que él irrumpe la conversación, el apóstol Pablo, con la pregunta: ¿no habéis oído la ley? Ya les expliqué por qué razón les dijo eso. Ahora, número 2, el hijo de la esclava y la libre. Versículo 22 nos inicia la alegoría. ¿Okay? Note por qué, dice: porque está escrito, dice el apóstol Pablo, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Okay? El legalista siempre enfatiza la diferencia entre los 2 hijos de Abraham, el legalista. Por eso todavía hay un gran pleito, ¿verdad?, entre estas gentes. Y ambos, o sea, el judaísmo como el islamismo, o sea, cuando hablamos de los 2 hijos de Abraham, los 2 hijos de Abraham son los que representan estas 2 grandes religiones en el mundo. El islamismo, que es de Ismael, el primer hijo de Abraham, y Isaac, que representa el judaísmo. Y estas 2 religiones ahorita están en tremendo conflicto, ¿verdad?, cuando hablamos de estas religiones. Y esto en base, por supuesto, a lo que pasó en esa historia con Abraham y Sara. Entonces, el apóstol Pablo usa la ilustración de Abraham para probar su punto, ¿verdad?, en lo que él está enseñando en Gálatas. La historia de Abraham nos presenta que tuvo 2 hijos. Dios había prometido descendencia a través de Sara, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero pasando el tiempo, Sara llegó al límite de su edad para tener hijos, ¿verdad? Y para ser específico, de acuerdo a la palabra de Dios, ella llegó
a los 90 años, ¿verdad? Y de la descendencia de no poder, o sea, y de la desesperación, perdón, de no poder dar hijo a su esposo, ella optó por permitir que su esposo tuviera hijos con su esclava egipcia, que era de nombre Agar. ¿Ok? So, cuando ellos estuvieron en Egipto, ¿verdad? Abraham y Sara y todos sus siervos, ¿se acuerda cuando hubo famine y hubo hambruna en la área de Canaán, donde el Señor le había dicho que se mantuviera? Y Abraham, cuando vio de que había escasez de víveres para sus criados y su familia, él se movió a Egipto. Y en ese tiempo que fue para Egipto, ¿verdad? Hubo, ¿verdad?, la historia que se desarrolla ahí, y eventualmente cuando ellos regresaron a Canaán, ya venía con una esclava, en este caso, bueno, una esclava egipcia que era de nombre Agar. Entonces, como ella, hablando de Sara, ¿verdad? Obviamente esto era una forma de que Dios había deseado que esto, o sea, Dios había preparado que esto sucediera, obviamente, ¿verdad? O sea, no creer a Dios es concluir que Dios miente. Cuando Dios le dijo a Abraham, tu mujer va a tener un hijo, ¿verdad? Ya de edad, ella estaba, como de 90 años. Entonces, ella se rió porque ella estuvo escuchando la conversación que Abraham tenía con el Señor detrás de una cortina. La palabra de Dios declara esto. Y cuando ella escuchó que a Abraham se le dijo de que ella iba a tener un hijo, ¿verdad? Ella se rió, dice, ¿cómo va a hacer esto? Si ella sabía de que ella no podía, o sea, su matriz estaba muerta, literalmente. Ya era más que una abuela. O sea, en la edad de la senitud, que ya el vientre no puede producir semilla, ¿verdad? No puede producir hijos. Entonces estaba muerto, ¿verdad? Su vientre. Entonces, cuando ella se rió, obviamente esa reacción es no creer. Por eso a Isaac se le dio el nombre de risa, porque Isaac quiere decir risa. ¿Ok? Y tu hijo se llamará risa, para que no se te olvide nunca de cuando Dios dice algo, Él cumple, pero ahí vas a recordarte todo el tiempo que llames a tu hijo, cada vez que lo llames, te vas a recordar de mi promesa, y para que tú te recuerdes de que yo lo que prometo, ¿verdad?, cumplo. Gloria a Dios por este precioso Dios, ¿verdad? Amén. Que el Señor lo que Él promete cumple. Pero aquí está la cuestión, y esto es lo que, ¿verdad?, escribí. No creer a Dios es concluir que Dios miente. No creer a Dios es concluir que Dios miente. Lo estamos llamando mentiroso cuando nosotros no creemos en algo que Dios ha dicho. Entonces nosotros debemos tener cuidado cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos las promesas de Dios, cuando nosotros estamos pidiendo algo que sabemos que ha prometido Dios y le estamos pidiendo en esa línea, ¿no? Hágase tu voluntad, de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, por ejemplo, por salvación, por los seres queridos. La palabra de Dios nos presenta de que tú y tu casa serán salvos. Eso indica de que lo que Dios dice en su palabra, nosotros lo reclamamos por lo que Él dijo en su palabra. Entonces nosotros le pedimos al Señor que cumpla lo que Él dijo. Y como Él no puede mentir, y esto es lo que nos ayuda también a entender de que el Señor, lo que Él ha prometido, lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces, si usted tiene familiares que no han sido salvos todavía, ¿se acuerda el carcelero que fue salvo, ¿verdad? Que había administrado, que estaba ministrando en la cárcel a Pablo y a Silas. Y no se mató y que iba a matarse.
y él fue salvo, ¿verdad? A través de ese evento que sucedió ahí, que, ¿verdad? El apóstol Pablo con Silas cantaban y tembló, se abrieron las puertas de las celdas. Y al ver todo esto, él como encargado de los reos, lo que sucedía con los romanos, de que si un soldado perdía perdía a un preso del cual él era responsable, entonces si él lo perdía o se escapaba, le quitaban la vida al individuo. Entonces eso es lo que sucedió en ese momento. Las celdas se abrieron del terremoto, y entonces este hombre se iba a matar porque pensó de que todos habían huido, ¿verdad? Y entonces le iban a matar y él se iba a matar solo. Y entonces Pablo le dice, no te hagas daño. Dice, aquí estamos todavía, nadie se ha ido. Y entonces él fue salvo, ¿verdad? Entonces ahí el Señor le promete, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, con Pablo le dice, tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Eso es lo que eso es una promesa, debemos de reclamar eso. Cuando Dios dice algo en su palabra, Él lo cumple. En este caso, cuando nosotros no creemos, ofendemos a Dios y le llamamos mentiroso. La verdad es que necesitamos reconocer que el no creer, ¿verdad? El resultado que concluimos que Él ha mentido. Dios había prometido a Abraham que Sara iba a darle un hijo. No creer esta promesa es llamar a Dios mentiroso, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió con Sara. Pero el Señor le dijo de todas maneras que, incluso por eso le dijo que su hijo se iba a llamar Risa. Entonces, pero Dios quería mostrar su poder y su gloria con Abraham, y así fue. Noten en Romanos capítulo 4, hablando de esto, el apóstol Pablo recalca en Romanos capítulo 4 y el versículo 3. Dice, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Okay. Le fue contado por su justicia. Abraham creyó, le fue contado por justicia. El creer, ¿verdad?, nos justifica. Por ejemplo, cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro único Salvador, entonces somos justificados, ¿verdad? Nuestro pecado es justificado. En otras palabras, justificar es que no nos culpa el Señor, ¿ok?, de pecado, porque hemos creído. Y el creer en Cristo, ¿verdad?, nos justifica. El no creer en Cristo, entonces somos culpables, ¿okay? Porque no creemos en lo que Él promete que va a hacer con nosotros. Entonces, ahí el problema. Entonces, el apóstol Pablo recalca aquí que cuando Abraham creyó, él fue justificado, ¿okay? Cuando él creyó. Y eso es lo que dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Usted y yo somos justificados, ¿verdad?, en la sangre preciosa de Cristo y en la obra preciosa de Cristo, perdón, cuando creemos en lo que el Señor hizo en la cruz de Calvario por nosotros los pecadores. Entendamos, el creer es tan importante. Imagínense, el creer, por eso la gente se le hace bien difícil creer en Cristo. ¿Cómo dice que vamos a creer en Cristo y ya voy para el cielo? No, hombre, ¿cómo va a ser eso? La gente así es como relaciona, ellos, como están razonando, no entienden el programa divino. Si el programa divino se tiene que entender cuando leemos las Escrituras. Si no entendemos lo que dicen las Escrituras, no podemos entender las promesas de Dios y la estructura del plan divino de Dios. Entonces es lógico que a una persona se le dice, mira, Cristo murió por ti, solamente cree en Él, confía con todo tu corazón, confiésale con tu boca, ¿verdad?, que Él es tu Salvador y tú vas a ir al cielo. Esa es la promesa. El no creer eso, ahí decimos a Dios, mentiroso. Mentiroso, eso no es así. Porque yo razono que no es así. El hombre, ¿verdad?, se pone
en la posición de razonar, y cuando razonamos, por supuesto, no vamos a conectarnos con el divino plan de Dios. El divino plan de Dios no es para razonar, es para recibirlo y creerlo. Ese era el problema que yo tenía cuando yo no podía venir a Cristo, que yo razonaba las cosas, ¿verdad?, en mi criterio, de acuerdo al punto de vista del mundo. Entonces nosotros traemos este perjuicio del mundo, y entonces es difícil poder concebir lo que el plan de Dios es para nosotros. Y entonces razonamos. Por ejemplo, una de las razones, cuando una persona es tremenda pecadora, dice la persona, no, ¿cómo voy a ser yo perdonado si yo he hecho tantas cosas viles y malas y con la gente? Y algunas personas dicen, hasta he matado. ¿Cómo es posible que el Señor me pueda perdonar y llevarme al cielo siendo quien yo soy? Y ahí está el razonamiento. Y cuando razonamos así, entonces decimos a Dios, la promesa que tú tienes, lo que tú has planeado y estructurado para salvar mi alma, no lo creo. Eso es lo que está diciendo la gente. El incrédulo está ahí ¿verdad?, en ese lugar. Entonces se les hace más fácil ir a la iglesia, hacer mandas, ¿verdad?, sacrificarse, caminar leguas, caminar, ¿verdad?, de rodillas y pegarse en la espalda y tener que hacer algo ellos. De acuerdo al razonamiento del humano, tiene que hacer algo para salvarse él. Y eso es legalismo. Eso es agregarle a la salvación que Cristo ya proveyó por fe, ¿verdad?, en creer en él. Creer. Por eso el Señor pone en la mente del hombre, ¿verdad?, y desafía al hombre a volverse a la mente de un niño. ¿Por qué razón? Porque un niño cree cualquier cosa que se le dice. Por eso el Señor dice, al menos que tú seas como un niño para poder recibir el precioso evangelio, ¿verdad?, no puedes entrar en el cielo. O sea que la mente tiene que ser literalmente, no razonar la manera que nosotros razonamos y el raciocinio que usamos en el mundo. Y cuando es acerca de la palabra de Dios y las promesas de Dios, es para recibirlas, es para creerlas como un bebé, como un niño, diciendo, creo lo que dice la palabra de Dios. Ahí está todo. Y eso es lo que nos hace entrar a la familia de Dios. Y eso se ve bien fácil, se percibe bien fácil, pero todo eso es en base al poder divino de Dios que está programado para que el hombre crea, no para que razone, no para que él mismo considere o no considere, ¿verdad?, si es posible, no es posible, que científicamente se puede concebir esto o es una hipótesis o qué se puede hacer de esto. Ese es el grave problema del hombre. Necesitamos incluso, no solamente del hombre científico o el hombre ignorante, pero el hombre también religioso. Porque el hombre religioso tiene religión y cree que por medio de la religión va a obtener la entrada al cielo por hacer ritos y guardar, ¿verdad?, cosas que tiene que hacer. No, el Señor dice creer. Eso es lo que, por eso Abraham fue justificado. Nosotros somos justificados de igual manera como Abraham, cuando creemos en todo lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él, ¿verdad?, pasó por nosotros. Y creerlo, decir, wow, nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Él fue a la cruz de Calvario para morir por nosotros. Derramó su sangre para darnos vida eterna, para limpiarnos de todo pecado. Eso lo creo. Entiendo que eso sucedió. Entonces eso abre, ¿verdad?, el corazón de un humano para poder entender lo demás que Dios tiene preparado. Qué lindo es cuando esto es claro en nuestra mente. Dios había prometido a Abraham que Sara iba a darle un hijo, ¿verdad? Que le iba a dar un hijo. No creer esta promesa es llamar a Dios mentiroso. Pero Dios quería mostrar su poder y su gloria con Abraham, y así fue. Y Abraham creyó y wow, hubo una tremenda relación entre Abraham y Dios,
Qué lindo. Esta es la relación personal, ¿verdad?, que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. So, vemos aquí el hijo de la esclava y la libre. Vamos a observar a Ismael. ¿Ok? Ismael, de acuerdo al versículo 23 en Gálatas 4:23, dice lo siguiente. Dice, pero el de la esclava nació según la carne. Ahí está. ¿Quién es el que nació según la carne? Ismael. ¿Ok? So, cuando decimos nació según la carne, estamos diciendo que nació a través de un proceso natural. ¿Ok? So, un proceso natural. No hubo nada especial. Fue natural, ¿verdad? Como cualquier común niño que nace, ¿verdad? Hay intimidad entre la pareja, la semilla del varón, ¿verdad? Y el óvulo de la mujer, para que la semilla entre y entonces ese bebito nazca. Ese es el nacimiento natural. ¿Ok? No hubo ningún especial proceso. Todo fue natural. Nació a través de un proceso natural. So, nace Ismael. Nació en esclavitud y de una esclava. ¿Ok? Y eso es lo que nos declara la palabra de Dios. Ahí bien clarito dice, nació de una esclava. ¿Ok? Hablando de Ismael. Luego, nació por el deseo, nació por el esfuerzo y la voluntad de Sara. Esa es otra cosa. ¿Okay? So, nosotros sabemos que Sara, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, ella ya no podía tener bebés y ella se conocía a sí misma, ¿verdad? Que ella estaba grande de edad, no podía ella concebir hijos, ¿verdad? Entonces, pensando ella en que Dios había prometido a Abraham darle prole o hijos, y ella pensó, aquí la única solución, de acuerdo al pensamiento y voluntad de Sara, la única solución, yo tengo a Agar. Se fija el pensamiento. Y aquí es donde viene el razonamiento. Sara no había creído de que Dios le podía dar un bebé. So, en el caso de Sara, ella comenzó a razonar. Lo que voy a hacer es que tengo hasta esta mujer que es mi sierva, Agar. Lo que voy a hacer es que como ella es mi propiedad, si se la doy a Abraham para que, ¿verdad?, tenga hijos con él, los hijos que vengan de ella son mis hijos. Son hijos de Abraham, son mis hijos también, porque ella es mi propiedad. Ella es esclava, ella es mi propiedad. No voy a perder nada. Además, yo estoy, ¿verdad?, anciana y vamos a tener hijos. Y qué bendición. Y aquí, pues Dios, esa es la manera que Dios, estoy razonando que es la manera que Dios va a funcionar. Ese es el problema de nosotros los humanos. Como traemos el raciocinio terrenal, no podemos entender el plan divino de Dios. El plan divino de Dios totalmente diferente. Pero aquí está, el nacimiento de Ismael, okay, el hijo de Abraham, nació por el deseo, esfuerzo y voluntad de Sara. Okay. Y luego vemos que Ismael también nació por el impulso, por la urgencia y la atracción física de Abraham y Agar. Okay. So, imagínese, para Abraham decirle, él ya grande también de edad, viene su esposa y le dice, mira, te doy permiso de que te metas con mi esclava. Eso, solamente la invitación, eso, el Señor Abraham tenía que haber dicho por lo menos, como José, dijo, no, rehúso. ¿Cómo? O sea, si tú eres mi esposa. El Señor dijo que me iba a dar hijo contigo, no me dijo a dar con Agar. Si él se hubiera puesto en esa posición, no hubiera sucedido el complot y el gran problema que tenemos ahorita con el islamismo. ¿Okay? Ese es el resultado del islamismo que tenemos ahorita y el terrorismo que esta gente produce. Eso viene de antaño y de acuerdo a esta ayuda del raciocinio que Sara tuvo. Si Abraham hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Dios me prometió que me va a dar un hijo de ti, no de Agar.
jamás dijo de que de la esclava una egipcia. Y por supuesto, cuando estamos hablando de egipcia, estamos hablando, hermanos, morenitos. All right? Estamos hablando de que esta es morenita, ¿ok? Egipcia, en comparación con Sara, ¿verdad? Imagino que no eran tan blancos, pero eran, diferente color, obviamente. So, estamos hablando de colores ahora. So, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, es que el Señor no me dijo que me iba a dar prole con ella, contigo. Y si se hubiera marcado ahí y ese varón hubiera rechazado, ¿verdad? Esto, se hubieran ahorrado graves problemas en el mundo de lo que estamos viviendo. Sin embargo, Abraham se hizo el sordo. Dijo, está bueno, tú quieres que me meta con esta mujer, está bien, we'll do it, vamos a hacerlo. Y por supuesto, vemos que la atracción, la urgencia, lo físico y todo eso estuvo envuelto. No estuvo envuelto del plan de Dios. Okay. So, ahora vemos cómo Isaac nació. Okay. Isaac nace según la promesa. Y eso es lo que dice el versículo 23, note. Pero el de la esclava nació según la carne. Ahí está, ese es Ismael, según la carne. Entonces, más el de la libre, note, aquí está, dice, por la promesa. El de la libre por la promesa. Y aquí viene el nacimiento de Isaac. So, Isaac nació como hombre libre, no como esclavo, porque él nació de mujer libre. Y es Sara, hablando de que ella no era esclava, ¿verdad? Ella era la esposa de Abraham. Y la esposa que Dios había dado a Abraham. Abraham era el varón que Dios escogió después de Noé. Cuando después que hubo el pecado del diluvio y todo eso, vino el Señor, ¿verdad? Halló gracias en Noé. De Noé, de la descendencia de Noé, viene Abraham. Y entonces todo lo demás que pasó del diluvio y todo el pecado que se continuó, ¿verdad? Volvió a comenzar el Señor, de cuenta caso que volvió con Abraham, fue un Noé en un cierto sentido, porque Noé inició, o sea, las naciones volvieron a reproducirse, ¿ok? Con Abraham también, pero también no solamente vinieron a reproducirse, pero para bendecirlas espiritualmente. So, Abraham representa la bendición del mundo espiritualmente. Con Noé, ¿verdad? Representa la bendición de reproducción del humano por segunda vez, que el Señor iba a dar una oportunidad al hombre, ¿verdad? Pero con Abraham, ¿verdad? La promesa es de bendecir todo el mundo a través de él espiritualmente, ¿ok? Y es para poder contrarrestar lo que sucedió desde el principio. Algo muy precioso que vamos a aprender cuando estudiemos Génesis. Vamos a estudiar todas estas cosas tan profundas, bien preciosas que vamos a aprender. Vemos a Isaac nacido como hombre libre, de mujer libre, luego nacido por la promesa de Dios. Y aquí está lo precioso acerca de Isaac. Nacido de la promesa de Dios, o sea, él viene a ser un tipo de Cristo. Okay. Y aquí les voy a explicar unas cositas aquí para que conectemos esta bendición. Y algunos me imagino que ya lo saben. Isaac fue literalmente un nacimiento milagroso, ¿verdad? Una obra del poder de Dios. Ahora, se complació Dios de prometer un hijo a Abraham y se lo cumplió. Okay. Eso es una promesa. Dios le dijo que le iba a dar prole a través de Sara, que ya, o sea, casi muerta ella, porque el vientre estaba muerto, literalmente, ¿verdad? La vejez, ¿verdad? Las mujeres tienden cuando envejecen, mueren, ¿verdad? Todos su órgano reproductivo para dar, para traer niños, llega a su límite por la edad. Y entonces eso es biológico, eso no es algo que es un invento, no, eso es, el cuerpo ya no da, ¿verdad? Entonces llega a su límite. Entonces Sara había llegado a su límite,
¿ok? Con Abraham, con el varón, no sucede eso. El varón puede ir, mucho más años y puede todavía engendrar, ¿verdad? Es diferente con el varón, pero con la mujer tiene un límite. Me imagino que con el hombre tiene un límite, pero tiene mucho espacio más para poder hacer, ¿verdad? Esto. Entonces, vemos que, ¿por qué decimos que es milagroso el nacimiento de Isaac? Porque nació de un vientre muerto, ¿ok? ¿Y quién puede hacer eso posible? Solamente Dios. Abraham estaba bien anciano también, 100 años, y Sara 90. De ahí donde viene Isaac. Entonces estamos viendo de que, esto es el milagro precioso que el poder de Dios manifestó. Se complació Dios, le promete un hijo a Abraham y se lo cumplió. Sara se rió. Ella no creyó, ella razonó como muchos de las gentes que razonan la palabra de Dios y no la reciben y no la creen. Entonces, Dios quiso hacer un milagro de la vida de Abraham y Sara y fue así. Isaac es un tipo de Cristo, por eso él es milagroso, hablando del nacimiento de él. Porque Isaac es un tipo de Cristo, porque así como Isaac nació, ¿verdad? Que fue milagroso, así nuestro Señor Jesucristo nació, su nacimiento fue milagroso de la misma manera, basado en una promesa eterna de Dios. Acuérdese que Cristo nació bajo una promesa de Dios. Dios había prometido que el Mesías iba a nacer y estaba prometido 700, antes de la fundación del mundo ya estaba prometido, estaba escrito en la palabra de Dios, pero donde se escribe literalmente que es profecía desde el tiempo de que Isaías se lee de él, ¿verdad? Incluso de Isaías, que son 750 años antes que naciera Cristo, ¿verdad? Se le prometió a través de este varón, este profeta, se le prometió al pueblo de Israel que el Mesías iba a nacer, ¿ok? Antes de venir. Entonces, esta es una promesa y eso es lo que es la profecía. Isaac fue prometido a Abraham, ¿verdad? Y el Señor lo cumplió. Entonces, Cristo es prometido al mundo para salvar al mundo. Y así fue el nacimiento del Señor Jesucristo. También, hablando del Padre, el Padre mandó a su Espíritu Santo a buscar a los redimidos, a los cuales se le llama la iglesia, que viene a ser la novia del Cordero. ¿Okay? Acuérdense que el Espíritu Santo de Dios es el que convence a las personas para que crean en Cristo. Si el Espíritu Santo de Dios no hace la obra, las personas no son convertidas. En otras palabras, cuando alguien es salvo, ha de cuenta caso la visita del Espíritu Santo de Dios en la vida de esta persona, entra, ¿verdad?, en la persona, y esta persona es reclamada, ¿verdad?, como parte de eventualmente que va a ser la esposa del Cordero. ¿Okay? Cada salvo viene a ser novia, ¿verdad? O la iglesia, se forma la iglesia de cada salvo, se forma la iglesia. Y la iglesia, ¿verdad?, se le llama la novia, porque va a haber unas bodas eventualmente en el cielo. Y estas bodas, ¿verdad?, las habla en el capítulo 19, Apocalipsis. Note, es Apocalipsis 19 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Que quién es la esposa? Es la iglesia. ¿Y cómo es que se ha preparado? Pues él mismo la preparó por su muerte. En Efesios nos enseña de que él se entregó por su esposa para presentársela, dice, sin mancha, ¿verdad? Limpia, pura, ¿verdad? Para él. Versículo 7, versículo 8, y a ella dice, se le ha concedido, hablando de la iglesia, que somos nosotros, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando estamos hablando de las bodas del Cordero, estamos hablando de que el Espíritu Santo de Dios un día vino, ¿verdad? Que el Señor le dijo a los discípulos, si yo me voy, os enviaré otro consolador. Y cuando Él venga, convencerá, dice, al mundo de pecado, de justicia y de justicia y de juicio.
Son tres cosas. All right. So, entonces, vemos que el Señor Jesucristo prometió, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo de Dios, cuando viene, Él es el que viene y Él viene literalmente salvando a las almas. Él es el que salva las almas y las está recogiendo en la iglesia. Y cada iglesia, donde quiera que estemos, una iglesia de los redimidos, ¿verdad? El día llegará cuando todos se unan en el rapto y nos lleve el Señor, y como una novia, ¿verdad? El Señor nos va a vestir de blanco, dice, de lino fino, blanco, y estaremos en las bodas del Cordero. So, eso es algo muy precioso que sucede también con Isaac, ¿ok? Vaya por favor a Génesis 24. Y esto es el prototipo de Cristo. En Génesis 24 vemos un pacto que Abraham hace con uno de sus siervos. ¿Okay? Acuérdese que Abraham es el padre, ¿verdad?, de las bendiciones en el mundo. ¿Okay? So, Abraham en este caso representa al Padre Celestial también. ¿Okay? Y el siervo, ¿verdad?, hablando de aquí, representa al Espíritu Santo de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios aquí. Note el capítulo 24 de Génesis. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, que note, no hay nombre de este criado, no se le menciona el nombre. El más viejo, dice, de su casa. Okay, el más viejo, o sea, anciano de su casa, que era, dice, el que gobernaba en todo lo que tenía. Okay, eso es bien importante. El Padre, ¿verdad?, da al Espíritu Santo de Dios para que administre todas las almas. Okay, so es un prototipo del Espíritu Santo, este siervo. Okay, note, el que gobernaba en todo lo que tenía, para ahora, dice, tu mano, le dice ahí hace un pacto con el siervo. Pon ahora, dice, tu mano debajo de mi muslo. Y esa es la manera que hicieron el pacto. Y el muslo, por supuesto, bajo su pierna. Y él estaba, me imagino, acostado. Y dice, te juramentaré, dice, por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino, dice, que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Okay? ¿Qué hizo este siervo? Este siervo se fue, ¿verdad? De acuerdo al pacto que tenía, se fue este siervo a buscar a su futura esposa de Isaac. ¿Okay? So, vemos al siervo, el prototipo del Espíritu Santo de Dios. Abraham, el prototipo del Padre Celestial, ¿verdad?, mandando, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios a recoger la iglesia, la novia del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Qué lindo, ¿no? Isaac se le va a buscar esposa, ¿verdad? Y el siervo, este varón, es el que va a buscar a la familia de Abraham y trae a su esposa, de ahí se la trae y tienen matrimonio con Isaac. Y esa es la manera que es el Cordero, ¿verdad? Cuando esté presente la iglesia en el cielo, vamos a recibir esta preciosa, ¿verdad?, celebración en las bodas del Cordero. Nosotros somos, ¿verdad?, la novia, ¿verdad?, del Señor, que un día estaremos, ¿verdad?, contrayendo matrimonio, y así le llama el Señor en esta reunión celestial a esta fiesta preciosa, las bodas del Cordero. Okay, so ahí está, este es el principio de la ley presentada en alegoría, y estamos comenzando, ¿verdad?, este tema, y lo vamos a desarrollar un poquito más. Hay mucho que aprender aquí, mucho que aplicar. So hasta aquí la enseñanza, y espero que haya sido de bendición, y vamos a continuar aprendiendo de todo esto. Okay, so Dios me los bendiga, tengan una feliz tarde.